Muy buenas noches, familia, ¿cómo están ustedes? Buenas noches en especial a todas las mujeres. Hoy es el Día Internacional. Bueno, ya lo sabe todo el mundo porque ha habido una conmemoración muy fuerte, muy importante, no solo aquí en San Carlos de Bariloche, sino en más de 60 ciudades de la República Argentina. 54 países del mundo adhirieron al paro, de los más diversos, de los países más desarrollados a los más subdesarrollados, desde Occidente hacia Oriente. La verdad es que se ha movilizado a la mujer en el mundo entero por sus derechos fundamentalmente y sobre todo en la búsqueda de una integración lógica con lo que es el sistema dominante que muchas veces las excluye, las desplaza, que no la valora en la misma dimensión simplemente como un ser humano. Y allí está esta lucha que parece eterna, pero que se ha manifestado en especial, vaya a saber por qué circunstancias, en el día de hoy en el mundo entero. Tanto es así que a partir del resultado de los logros ya hay algún proyecto para declarar esta fecha como un día no laborable para las mujeres para que se puedan expresar cada año con todos sus sentires, con todo su mundo particular, que tiene mucho para decir. Pero también en ese decir están los gritos de dolor, los gritos de tratar de que no ser más víctimas, porque la mujer sigue siendo víctima y parece ser que cuanto más campañas hay, cuanto más trabajo de concientización hay para que el hombre no las tome como un objeto simplemente, cada día hay más casos y graves, porque se llega a los femicidios, pero en el medio hay una gama muy grande que tiene que ver con la violencia que se ejerce contra la mujer, y si se ejerce contra la mujer, se ejerce contra la familia, porque es el núcleo esencial y fundamental, porque es la génesis, es el sentido de existencia de la vida. Así que, bueno, este programa está dedicado a las mujeres, pero sobre todo a las mujeres que padecen, a las mujeres víctimas, y vamos a tratar de ver qué herramientas tenemos en nuestra ciudad, vamos a tratar de entender qué nos pasa como sociedad y sobre todo si existen las respuestas o en todo caso si usted no las conoce, las pueda encontrar por lo menos en algo en el programa del día de hoy. Por eso, en primer término, le agradecemos mucho la presencia a la doctora Marcela Trigini, jueza de familia, titular del juzgado número 9. Bueno, para empezar a diagnosticar, a marcar un escenario que a nosotros los periodistas, visto desde lejos, nos parece que cada día se agrava un poco más. Buenas noches, Marcela, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a la audiencia. Y sí, como vos decís, Guille, hoy es un día de lucha, de reivindicación de derechos, de concientización, más que de flores y de bombones. Claro. Y nosotros en el ámbito de la justicia, puntualmente del fuero de familia, lo que venimos advirtiendo con el correr del tiempo es que las situaciones de violencia familiar se recrudecen no solo en número, sino también en cuanto a lo que tiene que ver con las agresiones y los miembros de la familia involucrados, es decir, lejos de pensar que hay, digamos, una disminución de los casos, hay un aumento sistemático y constante. Así lo están marcando las estadísticas, ¿no? Y también la necesidad, a partir de la diversidad del trabajo que ustedes tienen, porque claro, un juzgado de familia no atiende solamente los casos de violencia, atiende una diversidad enorme, pero hay prioridades y ahí se hace muy difícil cuando crecen las estadísticas que nos vienen marcando qué porcentajes de crecimiento en esto. Bueno, va a ser 11 años que funciona, que está en funciones el juzgado 9, y yo como titular del juzgado, el juzgado 7 lleva más años todavía en este trabajo. Pero, digamos, las estadísticas lo que demuestran es un crecimiento alarmante. Para dar una idea, por ejemplo, en el mes de enero de este año, nosotros tuvimos un ingreso de 89 causas. Nosotros, juzgado de familia número 9, un porcentaje, una cantidad similar entró al juzgado 7. En enero del año pasado tuvimos un ingreso de 40 causas. O sea, el doble. Un poco más del doble. Y si marcamos el año anterior con el anterior, también más o menos sigue esa tendencia. Es más o menos así. En el año 2016, durante todo el año 2016, tuvimos un ingreso de 781 causas, el juzgado 9, de violencia familiar. Y en el año 2015, 500. O sea,
nosotros tenemos la misma cantidad de personal, tenemos el mismo equipo de trabajo que en el año 2006 cuando empezamos, la misma planta de gente, para atender a una población que cada vez tiene una mayor demanda, sobre todo en temas como los de violencia familiar. O sea, si miramos en un esquema las causas sobre violencia familiar, pero tienen una cantidad muchísimo mayor que cualquier otro tipo de proceso del derecho de familia. Aún más que los divorcios, que son, digamos, una buena cantidad también. Sí, que son un porcentaje importante. Pero hoy los temas de violencia familiar son, digamos, los más representativos en porcentaje. A mí me impacta mucho este tema y me sigo preguntando, no sé si ustedes tendrán la respuesta, si esto tiene que ver con la concientización, con el hecho de que se animen a sacar a la luz algo que existía y que estaba tapado, y por eso las estadísticas crecen, o en todo caso es porque está creciendo la violencia dentro de la sociedad, partiendo de la génesis que es la familia. Yo creo que tiene que ver con estas dos cosas. Por un lado, una mayor concientización y una mayor visibilización de lo que es considerado violencia. Es decir, antes quedaba mucho más naturalizada muchas situaciones que eran violencia, pero que no estaban reconocidas como tales, o sea, mucho más naturalizada la cuestión. Por ejemplo, el abuso en el léxico, en el vocabulario, en la agresión verbal. Exactamente. La violencia verbal, la violencia en las relaciones de trabajo, la violencia económica. Hoy son, digamos, todas cuestiones que están mucho más, uno las escucha, se concientiza. Entonces, bueno, esto también genera una mayor cantidad de denuncias sobre situaciones que sí encuadran, pero que antes no eran consideradas como hechos de violencia. Y por otro lado, también tiene que ver con una, digamos, mayor cantidad de hechos de violencia y cada vez más graves que no tienen que ver con la concientización, tienen que ver con toda una cuestión social, con componentes que hoy advertimos cada vez más como presentes en las demandas, en las denuncias, como los temas del alcohol, de las drogas, y que esto afecta, digamos, a todo el núcleo familiar, no solo a, digamos, las víctimas de una situación de violencia. Hoy no podemos pensar solo en las mujeres o solo en hombres, hay niños, hay ancianos. Claro. Hoy tenemos una mayor cantidad de causas de maltrato a ancianos que antes no teníamos denuncias. Y estamos hablando que muchas veces los protagonistas de esos maltratos son los hijos. Claro, totalmente. Tema complejo para poder describir. Si pudiéramos sintetizar con qué se encuentran ustedes, ¿dónde están los emergentes? Alguno, alcohol y drogas. Hay un mayor consumo de alcohol y drogas en el seno familiar y esto lleva a la distorsión de la personalidad en la relación con el otro. Esposa, hijos o también viceversa con el caso de las mujeres con los hombres, imagino. Después podemos hablar un poquito, hoy no es el día, pero podemos hablar un poco de si hay violencia de la mujer hacia el hombre también y en este sentido están los mismos tabúes en la dimensión que existían hace décadas con respecto a la mujer golpeada. Me parece que en ese sentido, bueno, hay mucho camino por recorrer, si lo hubiera, pero indudablemente el hombre es, por una condición natural, la figura más fuerte desde lo físico y con una cultura que lo ha llevado a ser dominante, si se quiere. Bueno, ¿qué es lo que ustedes se encuentran y que ven que se va agravando? Bueno, puntualmente los temas de alcohol y drogas, una absoluta intolerancia de todo tipo de situaciones personales, pero los mayores emergentes son esos. Y se llega, obviamente, inmediatamente a las consecuencias sobre los hijos en una familia, sí. Porque por más que no se los agreda, que hoy se está agrediendo en mayor magnitud y hemos tenido casos que son increíbles, que uno no los puede creer, de generaciones de chicos muy jóvenes, ¿no? Que pueden llegar a golpear brutalmente. Y hasta agresiones el punto a bebés. A bebés, o sea, estamos hablando de criaturas de 1 año y medio que por tirar un celular reciben patadas de alguien que, bueno, uno no logra entender qué valores hay en juego ahí, qué está pasando
con nuestra sociedad, pero más allá de lo directo está lo indirecto, porque cuando los padres se agreden, las criaturas están recibiendo una agresión. Absolutamente, o sea, son tan víctimas como la persona, o sea, porque son testigos directos y es indudable el daño que se les produce. Entonces, no, por eso digo, no solo es la agresión puntual de una persona hacia la otra, sino todo este grupo familiar que está involucrado, los niños presenciando estas situaciones. Hay una distorsión tremenda de lo que tiene que ver con el respeto y con valores y esto, ¿no? De que lo que vemos es un recrudecimiento tan alto de agresión que la verdad es que es alarmante y preocupante. La lectura que yo hago en este sentido es que vivimos en una sociedad intolerante, en una sociedad agresiva, violenta, que tiene una gran incapacidad para resolución de conflictos. Y creo que los juzgados de familia marcan que justamente si desde el lugar primario de la sociedad, que es una familia, que supuestamente se gestó con amor, no se pueden resolver las diferencias y hay que ir a buscar a un tercero, que es nada más y nada menos que la justicia, tenemos un gravísimo problema para el resto de las cosas, porque no podemos resolver ni siquiera lo primario, que debería poder resolverse con el diálogo, con quizá la ayuda de un profesional, de un tercero, pero a veces con un mate. Y sin embargo es una escalada de violencia que no se detiene. Exactamente. Y tampoco, es decir, el abordaje de las situaciones de violencia debe ser un abordaje integral. Es decir, no es que mágicamente el juzgado tiene la resolución a este tipo de problemas. Se requiere de un abordaje absolutamente integral y de un acompañamiento que debe existir desde la denuncia, Estado, sí. desde claro, a partir de, digamos, distintos organismos, pero debe acompañarse a la víctima desde otros lugares y con con distintas disciplinas para realmente poder ayudarla en lo que necesita, que capaz que no es la llegada al juzgado. Muchas veces tiene que ver con una contención y un efecto primario como bueno, que pueda salir del lugar donde está viviendo, tener un lugar donde pasar esa noche, ver después cómo se le acompaña para que pueda realmente seguir adelante en esto. Porque los temas de violencia no se resuelven de un día para el otro. No sale la víctima de un día para el otro de esa situación, que digamos, lo primero que le dañó fue su autoestima. Entonces, con la sola denuncia no alcanza, no basta. Claro. Sí, y uno imagina que justamente todo el personal del Poder Judicial está preparado para cumplir un tipo de tareas, pero no otras que corresponden a profesionales que muchas veces están vinculados al área de la salud o la sociología o lo que sea. Y ahí se vuelve difícil porque ustedes tienen que tomar resoluciones en base a situaciones que se meritúan por peligrosidad, por salir de una urgencia, de una emergencia, por resolver cómo va a continuar esa no pareja ya, pero tratando de que conformen una familia igual. Y todas esas resoluciones que ustedes tienen que tomar, en general siempre van a dejar descontentos a la mitad. Y sí, como la mayoría de las veces que nosotros sentenciamos. Claro. Una parte está contenta y la otra no. ¿Qué porcentaje de la gente llega con ánimos de ganar, mirando al otro adulto y olvidándose de los chicos? Lo que pasa es que eso yo podría contestártelo en otras cuestiones. En lo que tiene que ver con los temas de violencia tiene, digamos, otros componentes. Porque ya ahí no se habla de ganar o perder. Ya no hay... Más allá de que pudiera existir alguna denuncia sin sustento, una denuncia infundada con la única finalidad de una exclusión del hogar, y lo que en definitiva ahí es el problema, es un conflicto por una pareja que no sigue adelante. Pero hoy estos temas serían los menos. En otras cuestiones que tienen que ver con las familias y con, digamos, el rol que cada uno cumple en la familia, podemos hablar de vencedores o vencidos. Claro. Pero los temas de violencia familiar no. No, claro, porque en realidad
pierden todos. Sí, ya se ha perdido todo parámetro. Es decir, de lo que se trata fundamentalmente es de lograr un acompañamiento rápido, con una asistencia rápida. Ahora, digamos, yo sé que vienen en otros bloques la gente de la Comisaría de la Familia y demás, se está trabajando con equipos técnicos, entonces... Se ha mejorado en el sistema, se ha mejorado, ¿no? sí, a lo que era no hace tanto tiempo atrás. No hace tanto, porque de hecho, recién podríamos hablar de que a partir de la creación de la Comisaría de la Familia, hoy funciona el SAT en el Ministerio de Desarrollo Social, que es el sistema de abordaje territorial que también hace los informes de riesgo, porque antes nosotras, digamos, en los juzgados recibíamos la denuncia sin nada. Era un relato de una situación y se nos exigía que tomáramos una resolución con eso solo. Y a veces yo no tengo la capacidad, no soy psicóloga, no soy asistente social, tengo, digamos, un cuadro de una situación, pero me falta un informe de riesgo que a mí me permita dictar una resolución acorde a esa problemática. Sin abordaje sistémico es imposible. Es imposible. Y sobre todo también después la otra parte, cuando el juzgado toma resoluciones, que haya un acompañamiento para que esas resoluciones se puedan cumplir, porque después de los femicidios que hemos tenido, después de el grado de violencia que hemos visto con bebés, con criaturas, bueno, ahí es donde se necesita que haya una intervención del resto del Estado para lograr que una exclusión se cumpla, y por suerte estamos viendo que también la justicia penal ha actuado fuertemente en estos casos, ¿no? Sí, hoy tenemos un problema bastante importante que es, por ejemplo, la creación, la implementación del sistema de botones antipánico ha sido una herramienta muy eficaz. Pero hoy yo pido un botón al Ministerio de Desarrollo Social y me contestan que en este momento no tienen para entregar. Entonces, hay realmente situaciones, obviamente, que el botón antipánico requiere de, digamos, no solo un seguimiento, sino también una evaluación de la persona para ver si está en condiciones de poder portar un botón por las características que tiene y demás. Hoy no tenemos esa herramienta. Es una cuestión coyuntural, esperamos que se resuelva pronto y demás, pero tampoco se puede resolver en todos los casos una custodia permanente a esa persona, porque muchas mujeres víctimas o hombres víctimas, no importa el género, pero no quieren tener un efectivo policial las 24 horas al lado. Por supuesto. No es esa la idea, ¿no? Tiene toda otra implicancia eso también. Sí. Y me impresiona a mí porque a veces cuando hablamos de violencia pensamos en personas que están mal, que los hay. Hay sociópatas, hay psicópatas, esto está determinado, está analizado. Me impresiona gente que es más o menos, vamos a llamarla entre comillas, no quiero utilizar la palabra normal porque ninguno de nosotros por ahí lo es tanto, pero me impresiona ver cómo se transforman en determinadas personas, en determinados momentos, algunas personas que ni siquiera sabían que podían reaccionar así y que hasta que pasan el proceso emocional se convierten en verdaderos agresores sin límites. Y uno dice, ¿qué pasó con este individuo? Y ahí se hace mucho más complejo y difícil, ¿no? Sí, nosotros acá tenemos todavía una gran carencia que es el trabajo con la persona violenta. O sea, teníamos y todavía hoy tenemos graves faltantes en lo que tiene que ver con la asistencia a la víctima, por supuesto. Pero yo creo que es también necesario implementar dispositivos para las personas violentas. Porque digamos, trabajar con una sola parte en esta cuestión no alcanza. Saber dónde está esa persona, las dos personas dónde están y que sean monitoreadas. Con la tecnología hoy en día se puede ayudar mucho, ¿no? Doctora, muchas gracias. Al contrario, un placer. El tema no es de los más agradables, pero bueno, ustedes encima tienen que vivir con eso todos los días trabajando y bueno, mucho respeto para todo el personal que todos los días recibe el dolor, la violencia de las familias y son todos los días del año y esa es la materia de trabajo, ¿no? Debe ser muy difícil. Sí, la verdad es que nuestro equipo de trabajo es un lujo y ahora contamos por suerte también con equipos técnicos que los tenemos implementados de hace poco y eso también nos ayuda a nosotros a seguir adelante en esto, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias.
La doctora Marcela Tellini ha estado con nosotros y cuando regresemos vamos a seguir hablando de esto, del sistema, cómo está funcionando, qué alternativas podés encontrar vos que ahora en una de esas te estás animando a contar algo de tu historia. Ya volvemos.